Mi nombre es María Eugenia Acevedo y voy a hacer una breve síntesis de la unidad 4 de la Cátedra Civil 1 Personas, donde vamos a establecer lo que es el concepto de domicilio, residencia y habitación, enfocado en el marco de nuestra Constitución Nacional y el Código Civil venezolano. Me interesa determinar la sede o el lugar en que se encuentran jurídicamente las personas, aunque no estén físicamente allí. El legislador establece una sede, esto en efectos a el sujeto de derecho y lo que va a producir posteriormente. El domicilio, el concepto de domicilio, está establecido en el artículo 27 del Código Civil venezolano, que reza de la siguiente manera. El domicilio de una persona se halla en el lugar donde tiene el asiento principal de sus negocios e intereses. El citado artículo 27 alude a un concepto de domicilio general, donde dice que es un atributo de la personalidad que consiste en el lugar donde la persona física o jurídica tiene su residencia con ánimo real o presunto de permanecer en ella. En un sentido estricto, domicilio es la circunscripción territorial donde se asienta una persona para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. Importancia del domicilio. Determina la competencia judicial en razón del territorio. Las acciones personales y reales sobre los bienes muebles deben proponerse en principio ante el tribunal donde el demandado tenga su domicilio. Las acciones reales sobre bienes inmuebles pueden proponerse a elección del demandante ante el tribunal del lugar donde esté ubicado el inmueble. En el domicilio de una persona se deben ejercer las cuestiones contenciosas y no contenciosas, que pueden interesarle tanto en lo que respecta a ella misma o a su patrimonio. En materia de ausencia, el artículo 418 del Código Civil dispone lo siguiente. La persona que haya desaparecido de su último domicilio o de su última residencia y de quien no se tenga noticias, se presume ausente. Las obligaciones, el lugar de pago es el domicilio del deudor, salvo excepciones, que encontramos en el artículo 1295 del Código Civil. El pago debe hacerse en el lugar fijado por el contrato. Si no se ha fijado el lugar y se trata de cosa cierta y determinada, el pago debe hacerse en el lugar donde se encontraba la cosa que forma su objeto. En la época del contrato. Clasificación del domicilio. Por sus efectos se clasifican en general y especial. General es aquel que la ley considera como domicilio para todos los efectos, y especial es aquel que la ley considera como tal para un efecto determinado. En Venezuela existen dos tipos de domicilio especial: domicilio de elección, que es para ciertos asuntos o actos que han establecido las partes y que dicha elección conste por escrito. Es indispensable que conste por escrito y que su elección no vulnere el orden público. Artículo 140 del Código Civil. Los cónyuges de mutuo acuerdo tomarán las decisiones relativas a la vida familiar y fijarán el domicilio conyugal. Se clasifican en voluntario y legal. Voluntario depende de la voluntad del sujeto de que se trate, y legal aquel establecido por la ley. Veamos ahora lo que es la residencia. Es el lugar donde vive habitualmente una persona, aunque no tenga allí el asiento principal de sus negocios e intereses. No coincide necesariamente con el domicilio. El artículo 31 del Código Civil dispone: la mera residencia hace las veces de domicilio respecto de la persona que no lo tiene conocido en otra parte. En materia de ausencia, el artículo 418 del Código Civil dispone: la persona que haya desaparecido de su último domicilio o de su última residencia y de quien no se tenga noticias, se presume ausente. El concepto de habitación es el lugar donde se encuentra una persona en el momento determinado y no necesariamente coincide con el domicilio o la residencia. Suple al domicilio respecto a quienes no lo tienen o residencia conocida. Atribuye competencia al juez del lugar para conocer acciones relativas a los bienes muebles. Atribuye competencia al juez del lugar para conocer de acciones reales inmobiliarias y determina la competencia para demandar a quien ha renunciado a su domicilio. Veamos una diferencia entre lo que es el domicilio, la residencia y la habitación. ¿En qué se diferencia? Decimos que el domicilio es la relación jurídica
que existe entre una persona y el lugar sobredicho. Residencia, el lugar donde se halla habitualmente, y habitación, el sitio donde se encuentra, siquiera por accidente. La vida versus la muerte. La vida para el Estado venezolano es un derecho constitucional, establecido en el artículo 43 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que el derecho a la vida es inviolable. Asimismo, se prohíbe el Estado venezolano aplicar o instaurar la pena de muerte como sanción capital para los delitos, de manera que ninguna ley podrá establecerla ni ninguna autoridad podrá aplicarla. Con esto, el artículo 17 del Código Civil establece que para que una persona sea reputado como persona, solamente es necesario que haya nacido vivo, ¿sí?, constituyendo la vida una condición sine qua non para la existencia y ejercicio de los derechos y acciones que jurídicamente pueden servir al ser humano. El concepto de la muerte es la interrupción de la vida de cualquier ser vivo en un acontecimiento irreversible. Se considera muerta una persona cuando no se registra actividad ni cerebral ni cardíaca. En algunos casos, el corazón de la persona late, pero su cerebro está muerto, por lo que se considera muerta, ya que médicamente el daño es irreversible. Jurídicos. El Código Civil venezolano no establece un articulado de que con el hecho de la muerte biológica se extinga la persona, ni define lo que debemos entender por la misma. Sin embargo, todos sabemos que con la muerte constituye el medio de extinción de la persona jurídica de un individuo, ya que luego de su muerte, la persona no es sujeto de derechos y obligaciones, sino que deja de existir, aunque la extinción de la personalidad no impide que se realicen ciertos actos a favor de los descendientes, de parientes o de terceros en general.